Bien, el cultivo de rambután, una alternativa para la diversificación agrícola. Qué lindo suena esto, qué bonito. Y en este segundo segmento me encuentro en compañía del ingeniero Rolando Martínez, quien nos va a comentar sobre la asistencia técnica y capacitación precisamente en el cultivo de rambután. Ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo aquí en este hermoso espacio, y nos gustaría, pues, para entrar ya en materia e ilustrar a la población que nos sintoniza, ¿qué investigaciones, por ejemplo, ha realizado la FIA en el cultivo de rambután? Desde inicios del programa de diversificación, la FIA trabajó con rambután, pero era un rambután por semilla que había sido introducido en Lancetía por el señor Wilson Pope. En 1993 la FIA introdujo 5 variedades de rambután hawaianos. Una investigación de muchísimos años, pero que estamos viendo, por eso es que hemos venido a este recinto, porque estamos viendo este hermoso cultivo de rambután que tenemos alrededor, adornando este programa del día de hoy, para que la gente en casa tenga oportunidad también de conocer, de disfrutar, así como lo estamos haciendo nosotros. Y, por ejemplo, y el tipo de asistencia técnica que ustedes le brindan a los productores que se dedican a este rubro de rambután. Bueno, la asistencia técnica depende de las investigaciones que la FIA hizo. La FIA hizo investigaciones principalmente en el manejo del cultivo, podas, la preparación de cultivo. Después de 1993, que fueron introducidos, en el año 2000 ya comenzó la preparación. Ajá. Entonces es uno de los puntos importantes que se ha capacitado a los productores: preparación, podas, el manejo de la fruta post cosecha, principalmente. Y por ejemplo, los aspectos en los cuales la FIA hace énfasis a la hora de capacitar a los productores. Un aspecto muy importante es la calidad de fruta. La calidad de fruta lo conseguimos con las variedades que la FIA introdujo. La injertación ha sido uno de los temas más importantes en la capacitación que ha dado la FIA, porque es la propagación de las plantas. Se ha masificado la propagación a tal grado de que los productores han aprendido a injertar. La FIA posee un vivero de propagación, pero ya la mayor parte que distribuida es por parte de los productores que aprendieron a injertar. Hay muchos injertadores ya capacitados, que ha sido una de las funciones del programa de diversificación. Esa es una parte vital en el proceso, ¿verdad? Saber sí, cómo podemos hacer la injerta de este cultivo. Perfecto. Y en cuanto a la exportación, ¿a qué países se exporta actualmente el rambután? Bueno, el principal consumidor del rambután es El Salvador, pero es un país que no exige niveles de calidad en su exportación del producto. Simplemente lo meten en un contenedor o en refrigerado y llevan. La cosecha no es una cosecha especial. Pero ya las exportaciones que se hacen en Europa y Estados Unidos, entonces ya tienen otro nivel de trabajo desde el momento de la cosecha. Se cosecha en cajas, pero cajas vacías con hojas, de manera que la fruta no tenga daño. Ajá. Y la refrigeración pronta, lavados especiales que lo hacen en las empacadoras. Eso es lo básico, podríamos decir. Bien, muy interesante lo que hemos estado aprendiendo en este segmento, donde hago hincapié, estamos conociendo sobre la asistencia técnica y capacitación en el cultivo de rambután. El tema, pues, que estamos manejando el día de hoy, cultivo de rambután, que es una alternativa para la diversificación agrícola. Le agradezco enormemente, ingeniero, el haber atendido a nuestro llamado, haber hecho ese espacio en la agenda para que usted pudiera atendernos y pues llevar a Honduras y al mundo entero lo que se está trabajando en el tema de rambután aquí en la FIA, donde se ha hecho pues una investigación ardua, como ya lo hemos escuchado de palabras del ingeniero Martínez, una investigación que duró muchos años, pero que estamos viendo que esa investigación era justo y necesaria hacerla. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos como país exportando ya a diversos lugares y ya nos comentaron, nos decía el ingeniero Martínez,
estamos exportando a la República del Salvador. Pero también es importante conocer no solamente qué estamos experimentando, qué estamos exportando, ingeniero, sino que también cómo hemos logrado, ¿verdad?, penetrar en otros mercados. Yo le agradezco mucho a usted el espacio que nos da, y vamos entonces nosotros a seguir con el tema de la exportación, y para hablar sobre ello, pues no existe persona mejor indicada que el doctor Hernán Espinosa, con quien vamos a conocer cómo fue precisamente que se logró el ingreso del rambután al mercado de los Estados Unidos. Para poder exportar cualquier producto, y especialmente los de origen agrícola, es necesario demostrar al país de destino que lo que estamos enviándoles no representa para ellos ningún riesgo, y sobre todo de orden fitosanitario. Y para esto es necesario seguir un protocolo que se conoce como análisis de riesgo de plagas. Básicamente hacemos un listado de todos los organismos con potencial de ser plaga que están asociados a la especie que se va a exportar en el país de origen, y luego se verifica cuáles de estas especies están presentes en el país de destino, y aquellas que no están presentes, qué riesgo hay de que puedan seguir la ruta, o sea, irse con el producto que estamos exportando, y cuáles de ellas tienen potencial de establecerse en esas condiciones. Y cuando ya se han identificado los organismos que presentan algún riesgo, entonces se hace la evaluación final para ver qué tanto peligro representan para el país de destino. Y finalmente, si hay alguna manera de mitigar el riesgo, pues se hace la anotación y se hace todo el análisis, y eventualmente el país de destino determina si no hay riesgo o si el riesgo es manejable. En el caso específico del rambután, se hizo un análisis de las especies asociadas al rambután, y según nuestro criterio no había ninguna especie que tuviera el potencial de ese riesgo para los Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aducía que la presencia de la mosca del Mediterráneo significaba un riesgo para ellos. Entonces se procedió a hacer los estudios para mostrarles que la mosca del Mediterráneo ni ninguna de las otras moscas de la fruta presentes en el país representan ningún riesgo. Y esto se hizo en dos etapas. Una etapa de campo en la que se establecieron trampas para atracción de moscas de la fruta, y en la otra etapa se siguió un protocolo que le llamamos de infestación forzada, en el cual frutas de rambután fueron expuestas a las moscas de la fruta de importancia económica y cuarentenaria que están presentes en el país. En la parte de campo, en las trampas, nunca se encontró mosca del Mediterráneo, que es quizá la especie que para ellos representa más peligro, porque es una especie que tiene un amplio rango de hospederos y puede afectar una gran cantidad de frutas de importancia comercial para los Estados Unidos, incluyendo las manzanas, duraznos, etc. Y nunca encontramos ninguna. Encontrábamos principalmente Anastrefa ludens, la mosca de los cítricos, y siempre las capturábamos en la época en que los cítricos estaban madurando. En otras palabras, esas poblaciones estaban asociadas a los cítricos. Igualmente sucedía con la mosca del mango,
la Anastrefa obliqua, que realmente deberíamos llamarla la mosca de las anacardiasas. A esa familia pertenecen, además del mango, el marañón y el jocote, que son hospederos, y las capturas que encontrábamos estaban asociadas a la maduración de jocote. Entonces la parte del campo nos indicaba que no había asociación de estas moscas con el rambután. En el laboratorio expusimos frutas de rambután a moscas adultas viables, o sea que podían poner huevos, por una semana, y no tenían ninguna alternativa. Si ponían huevos tenían que ponerlos sobre el rambután, y ninguna de las especies que fueron expuestas a rambután lograron ovipositar e infestar las frutas de rambután. Toda esta información se presentó en un reporte al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y esto fue relevante para la determinación que ellos tomaron de aceptar la fruta de rambután producida en Honduras en el mercado norteamericano. Por supuesto, tiene algunas restricciones. Tiene que ser fruta que va libre de insectos, y principalmente algunas escamas que ellos han identificado que pueden ser problema para ellos. Así es, doctor Hernán Espinosa, gracias a usted por su tiempo, gracias por ilustrarnos, ya que debido a esta información que usted ha tenido a bien compartir con el auditorio nacional e internacional, nos damos cuenta que de lo valioso que han sido estas investigaciones de la FIA en el tema de rambután. ¿Por qué razón? Porque así muchos productores que se dedican al rubro de rambután hoy por hoy pueden exportar a Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Porque pueden también, han cumplido con esas normas, con esos estándares de calidad que se están exigiendo. Y eso es algo que como hondureños, como hondureñas, nos hace sentir sumamente orgullosos. Se agradece ese enorme esfuerzo de la FIA, de sus técnicos, de sus investigadores. A usted, doctor Espinosa, mucho agradecimiento de esta servidora, así como también sé que tiene el agradecimiento de los productores y de los consumidores. Muchísimas gracias, y vamos en este momento a realizar una pausa, pero no nos cambie porque ya regresamos conociendo sobre este hermoso tema del rambután. Este programa ha sido producido con el auspicio de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FIA. Nuestro agradecimiento al Centro de Comunicación Agrícola de la FIA, especialmente a la licenciada Alejandra Montalbán, al ingeniero Marco Tulio Bardales y al ingeniero Roberto Tejada.